Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a esta transmisión de Buscando a los Anahuacas. En esta ocasión vamos a leer el proceso de Ocelot, Mixcoatl y Papalot por hechicería del libro Zumárraga y la Inquisición Mexicana 1536-1543 de Richard Greenleaf, editado por el Fondo de Cultura Económica. Este es uno de los primeros casos de Inquisición en lo que ellos llamaban la Nueva España. Y es parte de la serie que ya habíamos comenzado para darnos una idea. No los voy a atiborrar de todos estos casos. Nada más es para que vean la diferencia ideológica, las prácticas religiosas o de salud o las creencias respecto y los contrastes respecto a lo que se hacía de este lado del mundo y cómo lo percibían los invasores y cómo lo castigaban. Un mes después de cerrado el caso de Tacátet y Tanixet, Zumárraga dirigió su primer proceso importante por hechicería contra un indio. Los indios de la región de Texcoco y de los estados de Hidalgo y de Tlaxcala habían denunciado repetidas veces a un hechicero nómada cuyo nombre era Ocelot en náhuatl y Ucelo en español, pues es como lo traducían. Los testimonios revelaron que Ocelot había efectuado muchas brujerías y que podía prever el futuro. Así como que tenía la facultad de transformarse en jaguar, león y perro. Admitía, según los nativos, que hablaba a menudo con el diablo por las noches y que era un dogmatizante, esto es, que le enseñaba a los nativos muchas cosas contrarias a la fe. Los frailes de varias casas monásticas estaban convencidos de que Ocelot, tanto de palabra como de obra, impedía el proceso de cristianización. Es muy importante, aquí sí tengo que hacer un paréntesis, que ese concepto de diablo de los cristianos no existía de este lado del mundo. Entonces esto ya es la interpretación de la interpretación de la interpretación de lo que se dijo. Entonces ahí son los puntos importantes. Esa es la carnita, esos son los contrastes, eso es lo que disfrutamos en este canal, de indagar, de cortar, de cuestionar sobre cómo estaban interpretando esta relación, esto que ellos llamaban brujería, con lo que eran prácticas mágicas porque involucran energías, pero qué contrastante y qué diferente eran con los rituales cristianos. Cuídate mucho, Aisholot. Muchas gracias por acompañarnos. No te presiones, siempre serás bienvenida. Dice Arturo, ¿pudieras también ahondar entre la lucha ideológica entre las órdenes franciscana y los dominicos, sobre todo en los juicios donde murió en la hoguera Carlos Ometeotli Chichimatecutli? Leímos en el primer programa, pero realmente en este libro en particular no viene esa diferencia entre las diferentes órdenes religiosas, pero la verdad es que es un tema que a mí me gusta mucho. No sé mucho, no he encontrado textos, pero que por supuesto que me gustaría mucho indagar, Arturo, cómo encontrar todas estas órdenes, cómo llegaban con diferentes intenciones, cómo se vinculan con los poderes y cómo actúan con los poderes religiosos y con la monarquía y cómo actúan aquí en sus causas, en sus procesos de evangelización. Es bien interesante. Ojalá pueda encontrar información al respecto y la verdad es que sí me gusta mucho ese tema. Cuídate mucho, Xolotl. Bueno, Ocelot era profundamente respetado y temido por la población nativa debido a que declaraba que era inmortal y que las nubes eran sus hermanas y que controlaba la lluvia de estas. Había predicho grandes periodos de hambre y de sequía y apremiaba el que se sembraran más alimentos para el futuro. Los indios en realidad lo adoraban como a un dios, ya que podía predecir y curar enfermedades. Le pagaban tributo por sus servicios. Con frecuencia predicaba contra la enseñanza de los frailes y les hablaba a los nativos de apóstoles que habían bajado del cielo y que les ordenaba que regresaran a la antigua religión. Existía evidencia de que Ocelot había incitado al desorden y a la rebelión y que fomentaba los sacrificios y la inmoralidad por su propia conducta represible. Efectuaba la mayoría de sus ceremonias en cuevas en las montañas. Según los testimonios, quedaba muy claro que Ocelot era un gran papá. Papá. Incluso se averiguó que era un hechicero activo antes de la conquista y que el gran Moctezuma lo había encarcelado durante 1 año y 12 días
porque dijo él, había predicho la caída del imperio azteca. En verdad, la mismísima llegada de los españoles. En vista de que Ocelot había sido bautizado como católico y porque había continuado con sus brujerías y se había deificado él mismo, los frailes franciscanos Pedro de Gante y Antonio de Ciudad Real opinaron que estaba poniendo en peligro el movimiento misionero y recomendaron que fuera desterrado de la Nueva España. Ocelot rehusó reconocer su culpabilidad y trató de invalidar los testimonios precitados mediante el admitir las circunstancias, pero alterando el contexto de lo que había ocurrido. Pues, por supuesto, el fiscal, el doctor Rafael Cervantes, demandó la plena sanción del Santo Oficio. Ocelot fue incapaz de refutar el testimonio total ante Zumárraga y el inquisidor apostólico consideró necesario el destierro. El 10 de febrero de 1537 se le dio la orden a Ocelot. El usual paseó un burro por toda la Ciudad de México con un pregonero proclamando su ofensa, y más adelante en ese mes lo llevaron a Veracruz y lo pusieron en la prisión militar de un barco para transportarlo a Sevilla, donde pasaría el resto de su vida en prisión. Imagínense, aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La distancia ideológica no solo en los personajes de ese momento, de los responsables de la Inquisición en México y en España, sino el propio historiador, que en verdad no tiene ni nociones ni conexión con absolutamente nada que con su propia construcción occidental. Parte de sesgos bien amplios para poder comprender y profundizar. De este mismo texto podríamos en verdad hacer este contraste y diferenciar y comprender cosas súper interesantes, pero pareciera que el propio historiador ya está haciendo este juicio a partir de esta distancia ideológica. Está bien raro. Y así están llenos los libros de historia, así están llenos, y así se va deformando, y así es como llegan a las construcciones de nosotros, los de a pie, los ignorantes, los que no somos historiadores. Es bien interesante. Buenas noches, Joshua. Saludos, gracias por acompañarnos. Bueno, obviamente, pues eres incapaz de refutar el testimonio de un inquisidor. Pues si ustedes imagínense, eran peor que judiciales a tehuacanazo. En fin. Y otra cosa que me llamaba la atención es que les era tan poderoso este Ocelot para su comunidad y tan peligroso para la invasión, para el reseteo del cassette, para la conquista ideológica de los nativos, pues que mejor se lo llevaron a Sevilla porque pues era verdaderamente riesgoso dejarlo de este lado del mundo, y ahí ya lo dejaron encarcelado de por vida para que no atentara contra los intereses de la corona y de la iglesia. ¡Oh, qué fuerte!, ¿no? Sus propiedades, porque esta es otra cosa bien importante, tanto en la Nueva España como en España y en diferentes lugares del mundo, la Inquisición no da paso sin guarache. Obviamente les interesan los recursos económicos y quitarles absolutamente todos los que llevan a juicio. Sus propiedades, entre las cuales había una vasta cantidad de joyas, fueron confiscadas y vendidas por el Santo Oficio el 27 de marzo de 1537. Desgraciadamente, Zumárraga todavía no había sabido lo último acerca de Ocelot, porque después de su destierro hubo reportes que insistía en que aún estaba desempeñando sus ritos en el área de Tulancingo, y la investigación de estos cuentos le proporcionó al Santo Oficio el siguiente caso. El 10 de julio de 1537, don Juan, cacique de Chinantepec, denunció a dos individuos, de quienes pensó serían los hermanos de Ocelot. A ellos los denunciaron por idolatría y hechicería. Sus nombres eran Miscoat y Papalot. Al parecer, a veces Miscoat se hacía pasar por el hermano de Ocelot o por el Ocelot mismo. ¿Por qué salieron esos globitos? También sostenía ser el hermano de Tlaloc, quien controlaba los vientos, pero quien estaba en su propio poder, el de Miscoat.
Papalot había sido servidor de Ocelot y en esa época era cohorte de Mixcoac. Ambos hombres habían convencido a los nativos de las regiones montañosas y costeras situadas al este que debido a que Tlaloc tenía hambre, había mandado fuego, inundaciones, vientos y nieve para destruir sus cosechas. Debido a su control sobre Tlaloc, Mixcoac actuaba como intermediario de los ritos sacrificiales dirigidos al dios de la lluvia. En algunas zonas, Mixcoac mismo creía que era un dios, ya que la gente se arrodillaba ante él y lo dotaba de casas y de tierras fértiles en cada uno de los pueblos. No, pues es que estos señores historiadores y estos que interpretan parece como que llegaron a un pueblo ya bien cristiano y bien sometido y bien dogmatizado y completamente humillado, como era costumbre de los cristianos. En verdad, es 1536. Vean el tiempo de la invasión y vean el tiempo en el que ha pasado. Es demasiado corto como para que los tengan tan domesticados, tan cristianizados, con esa actitud tan sumisa, con este desconocimiento de las energías. Obviamente, pues de la gente de esa época, pero del historiador, no manchen, han pasado siglos como para que no comprenda que los cultos no se llevaban a cabo igual que la sumisión que implicaban las monarquías y las construcciones ideológicas del cristianismo. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. En algunas zonas, Mixcoac mismo, que es que esto me da mucha risa, creía que era un dios. Y la aseveración que hace el historiador. Bueno, a Mixcoac le ayudaron mucho en su profesión las condiciones irregulares del clima de la zona. Como si fuera un charlatán. Aparte pone, los llegó a convencer. Así como llegaron estos charlatanes a convencer para quitarles todo por la invasión. Así pinta a los diferentes... En fin. A Mixcoac le ayudaron mucho en su profesión las condiciones irregulares del clima. Iba a ser bien parcial, pero no puedo. Soy una persona demasiado apasionada. Todo me mueve en esta vida y no me voy a traicionar. A mediados de la década de los 1530, la lluvia destruyó las cosechas de maíz y de algodón y le ofreció una situación ideal para convertirse en Dios. Su fama fue tan grande que tenía bandas de discípulos que le seguían de lugar en lugar. Verdaderamente imitando a Cristo, con frecuencia decía: idos conmigo. Fray Francisco Marmolejo del monasterio de Tulancingo atestiguó que entre su gente Mixcoac era considerado como el dios de la lluvia y también se le llamaba Tezcatlipoca y que los nativos le rendían sacrificios. Hizo que lloviera en Metepec y así salvó la cosecha de maíz de una rigurosa sequía. Le dijo a Marmolejo que podía recitar encantamientos que harían que lloviera o que cesara de llover y que podía cambiar la dirección de las nubes. Cuando los nativos se le oponían o le desagradaban, hacía que lloviera tan fuerte que se formaban ríos y se inundaban sectores enteros de los pueblos. ¡Bah! Los milagros de Mixcoac no se limitaban exclusivamente a hazañas climáticas. No, También era bastante conocido como médico y mago. A ver, en estos programas, durante los últimos al menos 2 años, hemos hablado de los chamanes contemporáneos, de los distintos magos, de los graniceros, del chamanismo, del contacto de las diferentes personas que han pisado estas tierras y su relación con la tierra. El historiador, al menos en estos 3 últimos párrafos, le hace una analogía con Jesucristo, lo pinta como un charlatán, como un usurero y no sé como qué tantas cosas más. Como si fuera el pensamiento contemporáneo actual en el que todo gira en función del poder y del dinero. Es deprimente en verdad que la gente tenga esas construcciones ideológicas. Y que a partir de esa lógica las transmitan, porque en verdad la gente sí se queda con eso. Curaba niños y adultos con remedios nativos mediante paga y era conocido hasta la ciudad llana y costera de Papantla. Comía maleza que le producía visiones y le ayudaba a comunicarse con lo oculto. Es que era un chamán superpoderoso. A los nativos les impresionaba extremadamente que pudiera poner partes de su cuerpo en el fuego sin que se quemara. Todos estos ritos estaban conectados de alguna manera con la idolatría, y Mixcoac hacía uso de numerosas cuevas
llenas de ídolos, donde hacía sacrificios y donde los nativos le ofrecían sacrificios. ¡Ah, su hecho! Además de participar en ritos supersticiosos, Mixcoac era también un adversario violento de los frailes y de su programa misionero, pobrecitos. Había predicado abiertamente contra los cristianos en Tulancingo y Papantla, criticando la fe. Mixcoac incitaba a los nativos a rechazar el bautismo y a rehusar aprender los artículos de la fe. Les ayudó a hacer flechas que iban a ser disparadas contra los frailes. En una carta dirigida a Zumárraga y fechada el 12 de septiembre de 1537, enviada desde Tulancingo, el franciscano Fray Francisco de Lintonte refería el peligro que eran Mixcoac y Papalot para el progreso de la fe. Lo mismo que Ocelot, ¿no? Lintone le informaba a Zumárraga que había arrestado a los dos hombres y que los estaba enviando a la Ciudad de México para su proceso. Lintone relataba que los discípulos de Mixcoac estaban siendo castigados localmente. En septiembre de 1537, Mixcoac declaró en su defensa ante Zumárraga. Indicó que era cristiano bautizado y que había sido instruido en la fe durante 6 o 7 días en Texcoco. Admitió que había dogmatizado contra los frailes por un periodo de 3 años y que había predicado públicamente en Tulancingo y otros lugares. El acusado le dijo suavemente al inquisidor que había sido un dios que debía ser saciado por la idolatría y el sacrificio y que podía hacer que lloviera. Detalló conversaciones con el demonio y admitió haber estado recibiendo un tributo regular de los nativos. Todas esas confesiones tan abstractas que recopila y que relata puro y sin filtro este historiador. Debe ser gringo. Sí, Arkansas. Claro. Ya. Mixcoac sostuvo, sin embargo, que los sacrificios humanos nunca habían sido parte de su ritual y que había dejado todas sus brujerías porque había comprendido que eran pecaminosas y que el diablo lo había engañado. Suplicaba la misericordia de Dios y la de Zumárraga y formalmente confirmaba su creencia en el cristianismo y su deseo de ser un buen cristiano. El Santo Oficio inmediatamente le embargó sus propiedades, pues no dan paso sin guarache, chingado, que abarcaban casas en Zacatepec, Metepeque, Tezincopeque, Atistaca, Chautla y más ciertas otras tierras arables esparcidas por toda la región. Pues claro, el 20 de septiembre de 1537, Papalot testificaba que era cristiano, que había sido bautizado ya hace un año y que había oído instrucciones en cosas de la fe. Había sido servidor de Martín Ocelot, el primero que hablamos, durante 3 años y que este último lo había mandado a muchos lugares a cumplir diligencias y que él, Papalot, había creído todo lo que Ocelot le enseñaba. Sabía que a su amigo maestro lo habían desterrado a Castilla, pero que había sido engañado por Mixcoac de Tulancingo, quien le había dicho que Ocelot no se había ido, sino que únicamente se había cambiado a la forma de Mixcoac. El 15 de septiembre se pronunció la sentencia del Santo Oficio sobre Mixcoac y Papalot. Ambos fueron atados sobre burros y llevados a través de la Ciudad de México, mientras un pregonero voceaba sus ignominias. A cada uno se le dieron 100 azotes en el mercado público y luego se les trasladó a los pueblos donde habían predicado, para que recibieran latigazos adicionales y para que abjuraran públicamente de sus pecados y de las herejías que habían predicado. En cada pueblo juraron no volver a hacer prácticas paganas o pena de ser quemados en la hoguera. Se les rapó la cabeza y empezaron un año de encarcelamiento en el monasterio de Tulancingo, donde habrían de estudiar y hacer penitencia. Se les dio facultad al guardián de Tulancingo de absorberlos y de reconciliarlos. El 15 de diciembre de 1537 se vendieron las tierras y posesiones de Mixcoac y el dinero fue apartado para los caudales del Santo Oficio. Las tierras de Papalot también se inventariaron y se las vendieron el 15 de diciembre a Isabel, viuda del cacique de Tulancingo, en 40 tomines que el Santo Oficio recaudó como multa de parte de Papalot. Esta me encabronó al final. Imagínense, pónganse en primera persona, que bajo tortura te obliguen a decir
no abandonar a decir que abandonas tus creencias. Ojalá existiera un equilibrio, en verdad, ojalá que existiera un equilibrio que no dependiera de nosotros para que las cosas se acomodaran y los que causaron sufrieran en la misma proporción. En verdad, le pido a todas las fuerzas y a todas las energías de la naturaleza de todos los tiempos que el que le haga la pague. Porque estos son 2 casos. Hemos hablado de 4 personas, 4 juicios. Ajá. Y yo ya estoy a punto de entrar en una depresión. Falta mucho y hay muchas cosas que no se saben. Aquí está suavizado, aquí está en el entendimiento del historiador. Pero es muchísimo más complejo esto. Dice Alsacia, no era fe religiosa, era ambición. Y así le torcían la realidad a los originarios. Claro, todo a modo para el saqueo. Es aún peor la opinión de parte del historiador cuando no puede comprender el ritualismo. Exactamente, exactamente, Arturo. Y el simbolismo que toda civilización o cultura tiene. En ese sentido, no es imparcial en su relato. Pues no. No, porque tiene que indagar muchísimo más y aquí se pone como que a enjuiciar. A mí me da mucho coraje. Afortunadamente no soy historiador, sino lector y puedo reaccionar emocionalmente a esto. Maleza, ¿sí? Alsacia, jaja, en una peli que vi traducían maleza donde decían, güey, en una peli. Pues es que se fumaba la maleza. Bueno. Vamos ¿quieren que leamos Los idólatras de Azcapotzalco? Sí, vamos a leer Los idólatras de Azcapotzalco, nada más porque me acuerdo que apenas ayer estábamos desayunando mariscos en Azcapotzalco. Y porque es algo que sigue ahí. Ese relato parece el inicio de la Castañeda. Encerrar y castigar a quien te estorba. De la Castañeda, exactamente. Es que, ay, la mente cuando lo vinculas, de pronto se va a todos lados, se va a diferentes tiempos, diferentes espacios, diferentes relatos, y lamentablemente termina llegando al presente, y, y es bien fuerte. Hoy estaba viendo, paréntesis, que dejaron a Hertz Florero como fiscal. Se me hace algo absolutamente inconcebible, prácticamente una traición, que esa persona siga al frente como fiscal. Es inconcebible. Y es que están intentando, por un lado, sanear los sistemas políticos judiciales y vean de qué forma demuestran lo contrario. No quiero politizar, pero la verdad es que la realidad y los poderosos son muy injustos con la gente de a pie. Y me duele, me enoja, lo tengo que decir, porque no sabemos ni para dónde movernos. Bueno, ahí termina esta transmisión y vamos a iniciar una nueva, porque esto lo voy a editar.